Esperamos que haya sido de su agrado este pequeñito videito de presentación. Y pues bueno, te agradezco, mi estimado, por Perfectísimo, habernos Ángel. apoyado aquí. Claro que sí. Adelante. Bueno, vamos a comenzar, amigos. ¿Qué tal? Les saluda un servidor, Jesús Ruiz, contador público, egresado de la Universidad Veracruzana en la generación 95-99. Ya tiene un buen ratito que salimos de por ahí. Sí, el día de hoy vamos a platicar de algo que ha tomado mucho relevancia en los últimos meses, sí, que es la opinión del cumplimiento. Es un documento que, si muchos no lo saben, bueno, vamos a recapitular un poco. Este documento surge en el 32D, en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, pero lo curioso es que surgió como un requisito para poder trabajar o para poder ser proveedor de servicios, de bienes de la Administración Pública Federal y de todos sus organismos descentralizados, ¿sí? Realmente esto era, o su origen es para eso, para que la Administración Pública Federal cuente con esa certeza de que a quien vas a contratar o a quien le vas a adquirir algún producto está al corriente de sus obligaciones. Sin embargo, eh, actualmente, últimamente, se ha estado solicitando por parte de la iniciativa privada. Cabe aclarar que esto en ningún precepto de ley, ni de código fiscal tampoco, mucho menos, está condicionado para que las personas contribuyentes del sector privado la soliciten, salvo, porque sí, eso hay que aclararlo, salvo que estas personas que la solicitan, ¿sí?, sean beneficiarios de estímulos fiscales o de algún otro tipo de incentivos por parte del gobierno federal o administren en su momento dado recursos de origen federal, ¿sí? Ahí ellos sí pueden solicitar la opinión del cumplimiento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la opinión del cumplimiento? Bueno, cabe de recalcar que ha seguido sufriendo modificaciones y adecuaciones cada año conforme se han visto necesidades específicas o especiales para los contribuyentes. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la opinión del cumplimiento? Bueno, los datos de identificación del contribuyente, como es el RFC, sí, las posibles omisiones que pudieran estar ahí presentes en esa opinión del cumplimiento, ¿sí? Pero antes de entrar en esto, no me dejarán mentir, amigos, que la opinión del cumplimiento ha sido necesaria o es indispensable hoy en día para contratar con la iniciativa privada, ¿sí? Tan es así que muchas veces han detenido incluso hasta operaciones o acuerdos ya estipulados, ya hechos, hasta en tanto no se tenga la opinión del cumplimiento en carácter positivo. Mientras sea negativo, no vas a firmar contratos, te condicionan a firmar contratos, también te condicionan posteriormente a los pagos si no presentas tu opinión de cumplimiento en materia fiscal en sentido positivo. Cabe también mencionar que existe la opinión del cumplimiento del Seguro Social y la del Infonavit. Pero bueno, aparte de los datos generales del contribuyente, ¿qué otra cosa va a aparecer en la opinión del cumplimiento si es que sale en carácter negativo? Bueno, primero tenemos que evaluar lo que son los créditos fiscales firmes, aquellos que puede la autoridad ya exigir como tal, ¿sí? Tenemos un requerimiento, no lo atendemos, tenemos una multa, no la podemos o no la llevamos a una defensa o no la atendemos, nos fincan un crédito fiscal y posteriormente no los puede exigir la autoridad. ¿De acuerdo? Bueno, también aquí otro que vamos a encontrar es que tengan créditos fiscales determinados, firmes o no, que se encuentren pagados o garantizados o en alguna de las formas permitidas por este código. Es decir, yo tengo un crédito fiscal, si me voy a defensa fiscal, si lo garantizo o no lo garantizo, va a aparecer de todas maneras en la opinión del cumplimiento. Digamos que prácticamente que la única forma de que se elimine de la opinión del cumplimiento es que se pague o que exista una resolución a favor del contribuyente. Mientras tanto, ahí va a seguir apareciendo nuestro crédito fiscal. Que dicho sea de paso, no solamente los créditos fiscales que ahí aparecen son o que tenga que ver originados por impuestos, ya sea de forma directa como el impuesto sobre la renta o en las retenciones, ya sea de ISR o de IVA, ¿sí? Sino que también todo aquel crédito que determine alguna otra autoridad. Nos ha tocado casos en los que por una multa o una infracción de carácter federal en vías, en carretera federal,
son turnadas posteriormente al SAT para que ésta, a través de sus mecanismos de recaudación, lleve a cabo su proceso, ¿sí? Y es ahí donde vamos a encontrar esos créditos fiscales, ¿sí? ¿Cómo lo actualizan? Cada cuánto lo actualizan? Es un misterio. La realidad no se puede determinar o no podemos asegurar algo. ¿Por qué? Porque nos ha tocado casos en los que un mes consultamos la opinión y está limpio y de repente al siguiente mes, pues alguien se acordó de que tenía créditos fiscales por ahí guardados y lo sube a la plataforma y dice, mira, pues acá teníamos unos y aquí están, ¿sí? Entonces, aquí hay que estar checando nuestra opinión de cumplimiento pues prácticamente cada 15 días, que es lo más recomendable para evitar cualquier problema. La vigencia de esta opinión de cumplimiento es por 30 días, pero, le repito, pero como ya hoy en día los contribuyentes particulares también la piden, muchas veces te la piden casi del día en que tú estás haciendo algún trámite con ellos, ¿sí? Es entendible, amigos, porque también están tratando ellos de no estar o no caer con posibles personas que pudieran tener algún problema relacionados con el artículo 69 bis, ¿sí? De las operaciones simuladas, que ahí tenemos que aclarar también que muchas veces no es por culpa del contribuyente, puede ser por muchos factores que pudiera estar en ese listado, pero las empresas o los contribuyentes lo que menos quieren es tener cierto tipo de problemas. ¿Por qué? Para estar aclarando, ¿sale? Bueno, otra de las cosas que puede motivar, otro de los supuestos que puedes motivar que estés en la opinión de cumplimiento es que no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Es algo así como que, ok, para entrar y me dices que tengo que identificarme con mi RFC para que yo pueda obtener mi opinión de cumplimiento y me dices que una de las causales no estar inscritos, como que ahí está un poquito confusa este supuesto, ¿sí? Bueno, otro punto y que por el cual también llega mucho, llegan a aparecer muchos, por ahí nos tocó un contribuyente no hace unos 2 semanas actualizarlo, por lo menos eran 4 hojas de la opinión de cumplimiento, y ya se imaginarán qué tantas obligaciones y de qué tantos ejercicios estaban pendientes. Bueno, aquí es algo muy importante, amigos. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, ya sea provisional o no, así como las correspondientes a retenciones, y con independencia de que la misma resulte o no cantidad a pagar, esta no haya sido presentada. Es decir, si para impuestos sobre la renta propio del contribuyente, sea persona moral o física, no me sale ISR a pagar y no la presento, está omisa. Si me sale retenciones que yo haya efectuado para pagarlas, no las pago, igual la autoridad va a decir que está omisa, ¿sí? Y peor aún, ¿sí? Si sabiendo todo esto las dejo de presentar, también va a ser motivo por el cual voy a estar dentro de esta opinión del cumplimiento en sentido negativo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que aclarar, amigos, es que, bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos llegan estas dichosas cartas de invitación del SAT, de vigilancia profunda, que son más que otra cosa que sus cruces de información, que es a lo que aspira el SAT en un momento dado, que todo sea automatizado? Sabemos que la contabilidad, por más que queramos automatizarla, no es así. Por más que queramos basar la contabilidad o la determinación de impuestos en base a los CFDI, tampoco es así tan que digamos lo vamos a determinar de una forma. Es el sueño ideal para el SAT, también tenemos que decirlo, no tiene todavía esa infraestructura tan robusta, que sí la tiene, pero que esté al 100% operando. Tiene muchas fallas todavía, sin embargo, cada vez están trabajando más en eso, ¿sí? También, amigos, va a aparecer en la opinión del cumplimiento, ¿sí? Cualquier otra declaración informativa que establezca el SAT. ¿Y cuál es esta otra informativa, declaración informativa? No es nada más y nada menos que la DIOT. Si yo estoy sujeto a IVA y tengo la obligación de presentar DIOT, si no lo hago, también va a aparecer en la opinión de cumplimiento, ¿sí? Otro punto muy importante u otro supuesto es que estando inscritos en el RFC se encuentren como no localizados. Y aquí también hago la recomendación, amigos. Si vemos que en nuestra constancia de situación fiscal, la parte donde dice domicilio fiscal, estatus del domicilio fiscal, no nos aparece nada, nos aparece en blanco, sugiero, tramitemos lo que es la verificación del domicilio fiscal. ¿Por qué?
porque en un momento dado, si va algún notificador o algo y no nos localiza ahí en ese domicilio que le manifestamos, obviamente lo va a reportar a su base de datos y puede que nos pongan como no localizados, con otras implicaciones que no estamos hablando de ellas en este momento, pero una de ellas es que estemos como no localizados. Incluso podemos caer en términos de 69B por no estar como localizados. Y bueno, de ahí podemos tomar otro tema que sería bueno abordarlo en temas futuros, en programas futuros. ¿Qué pasa con mi domicilio si no estoy como localizado? Las implicaciones que esto lleva en materia fiscal, ¿sí? Otro de los supuestos, amigos, es que se tenga sentencia condenatoria en firme por algún delito fiscal, es decir, algún tipo de defraudación y bueno, esta haya sido ya fincada una pena corporal y obviamente pues ya no voy a poder ejercer y me va a aparecer ahí en mi opinión de cumplimiento. Otro de los supuestos es que no haya desvirtuado la presunción, yo, en este caso, de emitir comprobante fiscal. Bueno, me refiero a un caso hipotético, no estamos hablando de mi persona, ¿sí? Que amparen operaciones existentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Por tanto, se encontrarán en los listados a que se refiere los artículos 69b, cuarto párrafo, o 69 bis, noveno párrafo del Código Fiscal, ¿sí? Igual, este punto, el 8, amigos, híjole, es el que está utilizando la autoridad en esas dichosas cartas de invitación para amedrentar, para meter presión, para meter miedo a los contribuyentes, el famoso terrorismo fiscal, ¿sí? Y es que hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivas o anuales, ingresos y retenciones que no concuerdes con los comprobantes fiscales digitales por Internet en los expedientes, documentos o bases de datos que tengan las autoridades, ¿sí? Vamos por parte. Me dice que hayan manifestado en las declaraciones ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales. Aquí es un simple y burdo cruce de información, ¿sí? Yo emito mi CFDI, supongamos que es una persona física, va en acumulación de ingresos, ¿sí? Emito mi CFDI por 300,000 pesos en un periodo, ¿sí? De los cuales me pagaron solamente 200,000. Pero aquí es la parte que hay que empezar a tomar en cuenta mucho el control interno. Pero no me percaté que esos 300,000 pesos que yo facturé, 200,000 que me pagaron sí fueron PUE, porque fueron en el mismo mes. Los otros 100,000 pesos que yo no le estoy enterando al SAT en mi declaración como ingresos para efectos de ISR y si es sujeto de IVA, igual para efectos de IVA como acto de actividad. Si yo manifesté PUE en esa factura, en ese CFDI, la autoridad dice, no lo sé. Si tú le pusiste PUE, yo ya lo doy como que te lo pagaron, ¿sí? Entonces, de ahí van a empezar a nacer una de tantas opciones, una de tantas causales de las posibles diferencias que haya con la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos se están basando en su forma, el método de pago que es el PUE, ¿sí? Y si todo es PUE, ya está dado por cobrado. Por lo tanto, me tienes que acumular ingresos y para efectos de IVA manifestar como acto de actividad. Bueno, esa es una de las pequeñas partes. Ahora, lo que aquí nos dice y que va a aparecer en la opinión del cumplimiento, y me estoy saliendo a lo mejor tantito un poco del tema, pero tengo que hacerlo. ¿Qué pasa ahora a la inversa? Si en lugar de los FDI emitidos me voy a los recibidos y aquellos en los que supongamos seamos una persona moral y tengo diferente tipo de contrataciones o servicios con personas físicas o morales incluso, como puede ser algún prestador de servicios de fletes, algún arrendamiento, algún comisionista, un honorario médico, no, perdón, médico, no, un honorario, ya sea el abogado, el contador, lo que ustedes gusten y mande, que sea por servicios de honorarios. ¿Qué pasa si quien me expide el CFDI le manifiesta y le pone PUE y yo no se lo he pagado? Yo no se lo pago en ese mes y lleva retenciones de ISR y de IVA. La autoridad en automático va a decir, ¿sabes qué? Aunque esto no aparece en la opinión, te lo estoy aclarando. ¿Sabes qué? Tienes, eh, tienes esas retenciones. ¿Por qué? Yo presumo que ya las tienes y me las tienes que pagar a mí porque el comprobante dice PUE y yo estoy dando por hecho, por eso,
que tú ya pagaste a ese proveedor, tú ya pagaste ese servicio, entonces por lo tanto me debes esas retenciones. Claro, tenemos que manifestarle al SAT, ¿sabes qué? No es así, no la he pagado, tendría que manifestar o